apresentação, nem é preciso um microfone. Tá? No funciona. Não funciona. Sí, ponte en la boca. Sí, ahí sí. No, esta Sí, sí, ahora sí. Oye, el pianista, el pianista. é pianista, para pianista meu ouído. Vamos, este livro que vamos apresentar hoje, Amanhecer Sem Almaraz, é uma iniciativa da ADENEX que entendeu... ADENEX, que significa? ADENEX, a Associação de Defesa da Natureza da Extremadura. Extremadura é uma zona de Espanha que se chama como a nossa Extremadura portuguesa, mas corresponde àquela zona que fica entre Castilha, La Vieja e Andaluzia. E é uma zona muito grande, é a zona de onde partiram os chefes dos colonos que ocuparam a América Latina, Pizarro, o outro, não recordo o nome, Hernán Cortés, eram todos da Extremadura. E a ADENEX é uma organização muito forte, muito coerente e que desde os anos 70 se tem oposto à central à construção e depois ao funcionamento e tem vigiado a central nuclear de Almaraz. Eu recordo-me que também desde os anos 70 comecei a produzir comunicados de imprensa a denunciar precisamente os vários incidentes e acidentes e problemas da central de Almaraz. E socorria muito, embora não tivesse os meios tecnológicos hoje em dia abundantes, que é a internet, os telemóveis, mas socorria-me de informações que me chegavam via ADENEX ou até daquelas informações que a gente ia apanhando no ar do tempo, a radioatividade, a gente ia apanhando a radioatividade. Sou muito brincalhão, não pensem que havia aí a radioatividade, embora me recorde sempre, quando eu era vereador na Câmara de Lisboa, ter questionado uma técnica do NETI e ter-lhe perguntado, então, mas o NETI está a medir a radioatividade no Tejo? E a senhora técnica, que eu perdi o nome a alguns, disse-me, sim, senhor vereador, eu todos os meses vou de balde, expressão engraçada, ela ia de balde a recolher água à Vila Velha de Ródão. E eu, obviamente, que brinquei com o de balde. De balde é com um balde e é sem sentido. Portanto, desde essa altura, eu penso que não foi da primeira vez que eu fui vereador. Não, foi da primeira vez que eu fui vereador, ou talvez na altura que eu trabalhava com o Luís Coimbra, que esse sim era vereador, eu era assistente dele. Mas, de facto, desde essa altura que nós sempre vigiámos os problemas da central de Almaraz. E agora a ADENEX teve a boa ideia de, neste livro, que eu acho que é uma obra-prima e uma preciosidade, conta ano por ano, desde 1981, ano por ano, são referenciados, listados, todos os incidentes, acidentes e problemas que os dois grupos nucleares de Almaraz tiveram. E eu próprio devo dizer que fiquei impressionado, não consegui, perdi a conta, não consegui contar no livro senão uma ou duas coisas, mas perdi a conta do número de incidentes, acidentes, e inclusivamente fiquei admirado porque há alguns incidentes ou acidentes que entram na lista do INES. O INES faz a escala de 1 a 7, ou de 0 a 7, perdão, 0 a 7 da gravidade dos acidentes nucleares, e eu fiquei admirado. São 2, 3, 4 que atingem o grau 1 de Iranião. Tem 7 graus, portanto o grau 1 não é nada. Não, o grau 1 é já aquele incidente que ultrapassa aquela fraseologia clássica, não houve nenhum problemas de contaminação nem para os trabalhadores, nem para o meio ambiente. O grau 1 já treme um bocadinho, já houve alguns problemas. E já quando sabe que há problemas com a radioatividade, estamos todos em risco. Bom, mas já estou a falar, só a ver se chegar. E o grado 2? O grau 2 é já... Que ao final queda como grado 1. Sim, exatamente. Exatamente, porque é de 0 a 7. É uma indústria
É uma indústria... que siempre ha engañado, Sim, sim, sim. ha sim. falsificado. Sim, portanto, eu disse que Os é de dados. 0 a 7, Certo. portanto o grau 1 é já o grau 2. Pronto. Sim. Bom, mas estou a falar, e isto foi só para ver se chegava mais alguns membros aqui da nossa assistência. Queria deixar primeiro 10 minutos, conforme foi combinado, ao Chema, para que é não diria o coordenador, mas é a pessoa, a alma por trás deste livro, e também é um querido amigo há muitos anos, com o qual temos participado em muitas atividades, muitas lutas, muita plantação de ciruelos, que todos os anos, tirando alguns anos que tivemos que faltar, plantamos um ciruelo para comemorar os Fukushima e, obviamente, também não esquecemos Chernobyl e Three Mile Islands e tantos outros acidentes que estão escondidos debaixo do tapete. Mas há muitos mais acidentes na antiga União Soviética, houve vários, e tem havido ocorrido acidentes bastante graves por todo o mundo. E a questão da nuclear, ainda ao almoço falávamos, é uma questão fundamental na formação de um dos movimentos, poderia ter sido, e ainda pode ser, dos mais importantes dos nossos tempos, que é o movimento ecologista. Vou deixar a palavra ao Chema para nos dar aqui alguns momentos de boa Sim. conversa. Ok, Chema. ok. Não, Obrigado. não tienes aí outro. No. Não. Ah, si no importa, sí. Pedro, dá aí um bocado. Se não muda de lugar, muda de cadeira. Muda de cadeira, ó. Se mudares, Espera, que me pongo aquí. Muda de cadeira, ó, António. Y tú allí. Ah, e tu aí. Boa ideia. É preciso microfone, ouve-se bem. O microfone é Bueno, muito obrigado. Não falo português. No sé si portuñol, tampoco falo portuñol. Mas voy a intentar decir pocas palabras. En primer lugar, muito obrigado a vocês que estáis aquí esta tarde. Por supuesto, a Antonio Eloy, a Isabel, sua mulher, que muitos años han estado con nos en Almaraz. Yo habito a 14 kilómetros de la central nuclear de Almaraz. Vivimos allí desde el año 82, 81, 82, justo cuando la central comenzó su funcionamiento. Como dice Antonio, pertenezco a una asociación ecologista que va a cumplir 50 años en la región de Extremadura. ¿Y por qué decidimos publicar este libro? Porque teníamos desde 1975 mucha información, muchos datos, muchas pruebas científicas, tanto de España como de Estados Unidos y de Francia, sobre el funcionamiento del nuclear. Comprobamos que mucha de esa información ya no estaba en Internet, había desaparecido. Entonces dijimos, a memoria no se tiene que perder. La industria nuclear, su verdadero talón de Aquiles, es a memoria. Es saber cómo ha conseguido tanto Almaraz, porque no solo hablamos de Almaraz en el libro, hablamos de la industria nuclear de las otras centrales, también de Portugal. De 300 páginas, 100 páginas son de Portugal. Está Portugal. Portugal ha sido fundamental para el movimiento ecologista español, porque, no solo por la cercanía a la frontera, sino porque tiene un río, el río Tejo, donde todos los residuos nucleares de fisión pasan por el río Tejo. De hecho, Lisboa, la municipalidad de Lisboa ha denunciado muchas veces y ha encontrado agua potable contaminada. Cuando falo contaminada, quiere decir legalmente contaminada. Es decir, es una industria
que su funcionamiento cotidiano de todos los días tiene contaminación por el río y por la atmósfera. Por la atmósfera nosotros conocimos un estudio, un informe del ejército portugués que había hecho un estudio si en caso de accidente de Almaraz, dónde llegaría la influencia en Portugal. Llegaba hasta Oporto. Es decir, que por los vientos predominantes por la atmósfera y por el río Tejo, Portugal siempre ha estado en alerta con Almaraz. No solamente por la cercanía con la frontera. Es una industria, por tanto, que un accidente grave, nunca hemos tenido un accidente grave, si no, no estaríamos aquí hablando ahora, pero un accidente grave, las consecuencias son enormes y a larga distancia, como Chernóbil o como Fukushima. Es decir, que es una industria además que tiene fecha, data de final de diseño. Esta industria fue feita gracias ao desenvolvimiento das armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. La posibilidad de tener la bomba atómica hizo que se desarrollara este tipo de energía, sobre todo en Estados Unidos y en la URSS, para disponer de la bomba atómica. Y en España, pues igual, la dictadura de Franco, cuando se inaugura a central nuclear de Almaraz, o ministro de Franco dice, por fin podemos tener la posibilidad de fabricar nuestra bomba atómica. Estados Unidos nunca dejó al dictador Franco construirla, pero la única central que está fechada por un accidente grave, un accidente de nivel 3, es en Tarragona, Cataluña, se denomina Vandellós, un accidente muy grave. Esta central era francesa, no era americana, como todas las demás, y esa central francesa se hizo para obtener plutonio y tener la posibilidad de que el Estado franquista tuviera su propia bomba atómica. Aquí, afortunadamente, en Portugal, la lucha fue muy grande. Antonio me decía que antes, que en la época teníais un plan de 25 centrales nucleares en Portugal previstas, luego no se hizo ninguna, más en España había 45. De 45 solamente funcionaron 3. De las 3 están fechadas, una por accidente, otras 2 ya por viejas, bellas, ¿sí? Y las otras 7 tienen desde el año 2020 un acuerdo entre los propietarios, empresas multinacionales y el gobierno español, de fechar de manera continua de aquí, del año 2027 Almaraz hasta 2035 central de Trillo. Trillo también está en Río Tejo. Lo que os quiero decir es que estamos asistiendo al final de la era atómica, no solo en España, sino en todo el mundo. Estados Unidos, desde el año 1978, con el accidente de Three Mile Island o de Harrisburg, dejaron de construir ya centrales nucleares en solo Estados Unidos. Más fueron ellos quienes nos vendieron a España, a Japón, todas las centrales nucleares que ellos no querían seguir construyendo. Y el diseño de estas centrales es de los años 70, un diseño con fecha de caducidad, no sé cómo se dice, Antonio, caducidad, de caducidad. Podemos decir, puede continuar 1 año, 2 años, 3 años más, mas es una industria
con fecha de caducidad. No es la misma cosa para todas las otras industrias, mas esa sí sabe. Donde yo vivo, donde yo habito, conocemos bien cómo la central ha funcionado. Está en el libro, mas los que vivimos allí directamente conocemos bien los engaños, los incidentes escondidos, las falsificaciones de actas, sabotajes, incluso, no sé si sabotajes es portugués, de dos trabajadores a propia central. Es decir, que allí en tercer lugar es el movimiento antinuclear. ¿Qué significa antinuclear? Hay una discusión ahora en España de no fechar las centrales nucleares, las activas, no se puede hacer nuevas. O diseño más moderno e francés é un fracaso tecnológico, é un fracaso tecnológico, es un fracaso económico y de tiempo. Es decir, nadie quiere ya construir nuevas, que sería lógico, es decir, fechar las bellas centrales, como tienen fecha de caducidad, es construir nuevas. Mas en ningún sitio del mundo, salvo o lobby francés, que ha logrado vender en estos 15 últimos años 5 centrales al mundo nuevas, pero con muchos problemas tecnológicos y muy caras. No sé qué se dice caras. Caras igual en portugués. Igual. Bueno, hay 2 en China, una en Finlandia y otra en Gran Bretaña y otra en Francia. Mas nadie quiere hablar ya de ellas. Por eso que falamos del final del átomo, porque no hay posibilidades de renovación tecnológica y económica a las nuevas centrales. Por eso los lobbies, sobre todo francés, ahora mismo es francés, Francia tiene el 70% de su energía eléctrica en nuclear. No ha feito un trabajo de instalar energías renovables, solar y eólica, como ha feito España o Alemania o Suecia, incluso China o incluso Estados Unidos también. Centrales nucleares en el mundo hay 30 países, solo 30 países en el mundo tienen centrales nucleares, de modelos ya de los años 70, es decir, a fechar. Y el problema de fechar una central nuclear es que todavía precisa 15 años mínimo para fecharla, definitivamente. Se llama desmantelamiento. No sé en portugués si desmantelamiento puede entenderse. Sí. Más luego toda la gestión de residuos, que son de mínimo 100.000 años. 100.000 años de gestión de residuos de alta peligrosos. Entonces, se están en el final que estamos viendo del átomo, se están inventando proyectos imposibles, quizás son teóricos, muchos de ellos en papel, de pequeñas centrales nucleares, modulares, muy pequeñas, que ya se tenían antiguamente. Todas las centrales grandes empezaron siendo experimentales con un reactor muy pequeñito. No era rentable, por eso se decidieron hacer centrales mucho más potentes y ahora mismo están intentando vender esa solución con el tema energético. En un momento en que las energías renovables solar y eólica ya no son alternativas. ¿Alternativas se entiende? Sí. Es una realidad, tanto en Portugal como en España. Ahora mismo las energías renovables en España producen más electricidad que las nucleares. Quema 2 minutos. 2 minutos. Vale. Termino diciendo, seguimos necesitando las nucleares, teniendo energías renovables. El lobby nuclear dice que sí. ¿Por qué dice que sí? Porque las nucleares
nunca paran, están siempre activas día y noche. Las renovables solamente están activas cuando hay sol o viento. Ese es el argumento importante que dicen hay que continuar con ellas. Pero en abril, o mes último de abril, hubo un gran desastre en Portugal y en España. En España lo han llamado el Gran Apagón, supongo que os acordaréis. Bueno, el Gran Apagón ha demostrado que estas grandes multinacionales, grandes empresas dueñas de las nucleares, son también las grandes empresas que han feito las plantas fotovoltaicas, solares y eólicas, las mismas empresas. Esas empresas, en esas plantas, en esas instalaciones, no habían feito requerimientos técnicos para hacer una cosa técnica que se denomina sincronía. Una central nuclear, al final, tiene una turbina que genera electricidad. Mas esa turbina es preciso que tenga una tecnología que se llama inercia. Se denomina volante de inercia. Sin ese volante de inercia tampoco las nucleares servirían en caso preciso de necesidades. Se ha descubierto en el apagón que las plantas, macroplantas grandes, fotovoltaicas, solares, no tenían puesto esa tecnología porque es muy cara. No la habían puesto por ser cara. Y precisamente por no ponerlas, no pudieron usarlas para que ese apagón